Queridos hermanos, ¿cómo les va? Bien, bien o más o menos. Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pues qué bendición, hermanos, el poder ya estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Todos juntos, de manera que Dios nos permite seguir teniendo estas interesantes conferencias acerca de qué estamos viendo, hermanos. ¿Se acuerdan qué es lo que estamos viendo ahorita? Los atributos de Dios, ¿verdad? Qué bendición, porque a través de ellos vamos conociendo un poquito más del carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Hemos conocido que Dios es amor, que es la gracia, la omnisciencia, que es omnipresente, omnipotente, etcétera. Todo eso nos ayuda a admirar más a Dios, ¿verdad? En todos sus aspectos, todos sus atributos. Son muchos, son grandes, y ahora pues la iglesia, ¿verdad? Dios ha puesto en el corazón de los pastores, ¿verdad? Que la iglesia conozca todo esto, que conozcamos más de cerca a Dios. Entonces, pues en esta mañana, a manera de introducción, quisiera contarles una anécdota de hace un par de meses, ¿verdad? Donde esto tiene que ver con el mensaje, porque yo padecía una molestia en uno de mis riñones derechos, según yo, ¿verdad? Y entonces yo estaba pensando que fuera algo. A veces tendemos a pensar así medio grave, ¿verdad? Dije, híjole, a lo mejor es una piedra, un tumor, no sé. Bueno, fui con el médico y me dijo, bueno, para descartar eso tenemos que hacer unos estudios para determinar a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Le digo, bueno, pues está bien. Entonces ya fui, me mandó a hacer 3 estudios y ya fui al laboratorio, ya me los practiqué. Y entonces, pues me mandó a hacer un ultrasonido y otros 2 más para ver el funcionamiento del riñón y una serie de cosas ahí que los médicos pueden determinar qué es lo que está pasando. Entonces ya me duraron 3 días para darme los estudios. Y ahí yo, híjole, ¿y qué tal si es? ¿Y qué tal si es una piedrita? Yo todavía no sabía lo del pastor Ramiro, y después me platicó allí, qué barbaridad, dije, gracias a Dios que me liberó. Pero el asunto en todo esto, hermanos, es que yo era impaciente. Yo ya quería que me dijeran rápido allí con el médico y decirle y apresurar las cosas y todo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí me acordé, ahí me llegué a estresar de pronto. Dije, y ya no tengo gastos médicos mayores, y ahora qué. Y entonces empecé a hacer una serie, mi mente empezó a jugar ahí con una serie de cosas, y el Señor me dijo, echa toda esa ansiedad sobre mí. Entonces dije, Señor, tienes toda la razón. Entonces como que empecé a tranquilizar, empecé a ver las cosas de manera distinta. Dije, bueno, gracias a Dios, si hay algo, pues hay tiempo para que pueda hacer algo al respecto. Entonces, pues ya pedí ayuda a la iglesia, estuvieron orando por mí, ¿verdad? Y ya después fui al médico y ya me dijo, a ver, los estudios están bien, el ultrasonido, los demás estudios reflejan, arrojan que no hay nada, estás bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tienes un dolor muscular. Y entonces, como en esta parte de aquí, y pues no somos médicos, ¿verdad? Yo dije, pues es mi riñón, pero bueno, gracias a Dios que no fue. Y ahora ya escuchando al pastor Ramiro lo que le pasó, díjole, bueno, pues gracias a Dios que tuvo eso. Y yo me di cuenta en ese momento, hermanos, que era impaciente. Yo ya quería rápido, todo pronto. Dije, así voy al médico, ya voy a esto. Estaba yo siendo impaciente. Y entonces, con todo este tipo de temas que estamos viendo hoy, ¿verdad? Nos damos cuenta la importancia que tienen todos estos atributos de Dios y los estamos examinando, estamos de alguna manera viendo el carácter de Dios más de cerca a manera de profundidad, y entonces ya podemos tener esa percepción más grande de lo que es nuestro Dios en todos estos sentidos. Entonces, pues esta mañana yo quiero compartir contigo 3 razones por qué la paciencia de Dios. Entonces, el tema que nos ocupa en esta mañana es la paciencia que salva. Entonces, aquí tenemos una laminita que pusimos aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un tiempo, un reloj de arena, ¿verdad? Que se usaba por allá con los griegos, los romanos en esa época. Y bueno, era una manera que hasta que caía la arena, pues ellos determinaban ahí el tiempo. Entonces, hermanos, la paciencia está ligada con el tiempo, obviamente, pero también está ligada con el amor, con la gracia y la misericordia de Dios. Van agarradas de la mano. Entonces, vamos en esta mañana, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, vamos a ver cómo Dios trata con nosotros, enseñándonos muchas cosas. Entonces, tengo varios pasajes, pero vamos a empezar. Abra su Biblia en Segunda de Pedro, el libro Segunda de Pedro,
capítulo 3, versículos 9 y versículos 15. Vamos a usar estos dos y vamos a ver muchos más. Yo les iré diciendo cuáles son los que vamos a estar leyendo. Antes, si me lo permiten, quisiera que me acompañara orando por este mensaje en esta mañana, para que Dios en su infinita misericordia y sabiduría nos hable nuestro corazón y podamos aplicar también nosotros en nuestra vida la paciencia. Porque si yo les preguntaría a ustedes, todos los que están aquí en esta mañana, ¿en algún momento han sido impacientes? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia y que esa enseñanza sea para aplicarla a nosotros. Amén. Vamos a orar en este momento. Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos en esta mañana, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias a ti, Señor, a tu paciencia, a tu misericordia, Señor, a la gracia salvadora, Padre. Hoy te bendecimos y te alabamos. Y hoy estamos aquí, Señor, para que nos sigas hablando, Señor, para que sigas hablando a nuestros corazones y podamos tener ese contacto cercano a tu carácter y nos enseñes cosas que aún no sabemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, entonces ya tenemos el pasaje ahí. Quiero que me acompañe, lo podamos hacer todos juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9, y de ahí vamos a ir avanzando en otros al 15 y a algunos otros más. ¿Ya está conmigo ahí? Entonces, todos a una voz. 1, 2, 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, pues como hemos venido viendo, hermanos, este es otro atributo de la paciencia de Dios. Es un atributo que es comunicable. Tenemos dos grupos, unos que son, ¿cuáles? Comunicables y los otros incomunicables, ¿verdad? Este es comunicable, es decir, que nosotros podemos también ejercerlo, no al nivel de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque Dios es infinito en todo, pero con la gracia y el poder del Espíritu Santo podemos ir creciendo. Entonces, hace 8 días vimos, ¿cuál tema fuimos? Hace 8 días, a ver, ¿quién se acuerda? El amor, el maravilloso amor de Dios, el Dios admirable, ¿verdad? Y anterior habíamos visto, ¿qué? La gracia, ¿verdad? Vimos ahí dos aspectos interesantes, la gracia común y la gracia salvadora, que el pastor tomó de Efesios, que todos lo conocemos. ¿Por gracia qué? Sois salvos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, este atributo de Dios es comunicable, ¿verdad? Y nos habla, nos muestra la misericordia de Dios. Y empieza con el amor, porque del amor proceden muchas cosas. Entonces, esta palabra en el griego es muy interesante. Quiere decir upomone, así como suena H-U-P-O-M-N-E, y significa permanecer debajo, preservar y soportar, y seguir adelante. De manera que la paciencia la podemos definir, ¿verdad?, como la capacidad de poder y soportar algo sin alterarse, sin que te enojes, sin que te cueste molestia. Eso quiere decir. Y estoy poniendo también aquí los sinónimos que son temple, aguante, tolerante, calmado, tranquilo y sin temperamento que controla la ira. Qué interesante definición. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, quiero decirles que el Señor manifiesta su amor, su misericordia, su gracia a través de la paciencia. Como les decía, la paciencia está de alguna manera ligada al tiempo que queremos hacer todo rápido y a veces por eso somos impacientes. Entonces, el Señor lo expresa de esa manera. Entonces, quisiera recordar, hermanos, para entrar de lleno a lo que es este tema, que la condición del hombre delante de Dios es de un hombre pecador, es de un hombre caído, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos son buenos. ¿Qué dice la Biblia? Que todos hemos pecado delante de Dios, de manera que están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, ¿verdad? Así ve Dios al hombre, la condición del hombre, parafraseando Romanos 3, 10, 11 y 23, ¿verdad? De manera que el hombre está condenado a la pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así es como Dios ve al hombre. Así esta sería una mala noticia para todos aquellos que no le han entregado su vida a Jesús, ¿verdad? Pero
la buena noticia es que Dios les ama y en su amor tiene paciencia. Espera, ¿verdad?, que te encuentres con Él y que le reconozcas como Señor y Salvador. Y la Biblia registra la paciencia de Dios desde Génesis, hermanos, en la caída del hombre con Adán, ¿verdad? Ahí le habían dado unas instrucciones a Adán, ¿verdad? Pero él pues toma la decisión, desobedece y cae en pecado. Y entonces vemos la paciencia de Dios, que no los aniquiló, no los exterminó, sino al contrario, ¿verdad? Él va y los busca y habla con ellos y entonces los viste de pieles. Ese es un cuadro de la salvación de Jesucristo, pero no es el tema. Nos llevaría mucho tiempo explicarles algo acerca de esto, pero vemos la paciencia que no los exterminó luego. Entonces, también la Biblia habla ahí de personajes como Noé, ¿verdad?, que duró 100 años para hacer el arca, y en ese tiempo pues se predicó, la gente no quiso, y bueno, al final Dios tomó una decisión. Pero está Abraham también, ¿verdad?, que va a interceder por Lot ahí, perdón, por Sodoma y Gomorra. Entonces la paciencia de Dios también ahí se ve, que Dios ha dado tiempo a que se arrepientan y muchos no quieren. Está también el caso de Job, ¿verdad? Este hombre que sufrió tanto, aguantó, soportó, tuvo mucha paciencia hasta que Dios le bendice finalmente. Entonces, bueno, hay muchos otros. Está el caso de José el soñador, ¿verdad?, que lo traicionan, lo llevan ahí, lo venden, está en la cárcel, ahí tuvo que tener paciencia, ahí Dios tuvo misericordia hasta que lo pone como gobernador y viene la bendición después, ¿no? Está David, está Jeremías, etcétera, muchos personajes. Entonces, estoy mencionando estos, hermanos, para ampliar todo esto y que podamos ver, entender que desde todo el tiempo Dios ha tenido paciencia hasta hoy, hasta nuestros días, mientras no venga Jesucristo. Entonces, este pasaje, 2 de Pedro 3:15, que acabamos de leer, nos revela el gran amor y la misericordia de Dios por el hombre desde siempre, todo el tiempo. Dios ha pensado en nosotros, porque su paciencia también es inagotable. Amén. Entonces, lo primero que hay que resaltar, hermanos, es que hay que resaltar que Dios es fiel y no cambia, pues Él es inmutable. Como hemos visto, sus promesas son verdaderas y Él vendrá a su tiempo y sin retraso. Está hablando, obviamente, de la segunda venida de Jesucristo. Recordemos que el tema de Pedro, y junto con algunos otros, los temas centrales son la venida de Jesús. Entonces, en el contexto de este pasaje, se refiere a que en aquellos años de lo que escribe la carta, había gente que decían que ya había venido Cristo, otros decían que no, y entonces Pedro les dice que son burladores, engañadores, ¿verdad? Y entonces tiene que decirles, bueno, es que a ustedes se les ha hecho mucho tiempo, pero la realidad que Dios ve un día como ¿cuánto? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero para el hombre es mucho tiempo, se le hacía. Por eso menciona, ¿verdad?, que en otros tiempos, si han leído este pasaje, dice que en los primeros días de nuestros padres, refiriéndose al Antiguo Testamento, y como ellos lo conocían, entonces Pedro, de alguna manera, guiado por Dios, les dice esto. Entonces, estos realmente, hermanos, vemos que Dios está por encima del tiempo. Dios es eterno, el tiempo no pasa por Él. Y entonces, pues, como lo ve Dios, a como lo ve el hombre, es mucho. Y decían, Jesús no viene, ¿verdad? Ya se tardó. Y entonces, a manera de burla, yo, haciendo mi bosquejo y preparando este bosquejo, me acordé que hace algún tiempo ya, cuando mi esposa trabajaba, ella trabajó en la SEP, y entonces en tiempos que podía, les compartía algunos maestros, y me comentaba que estuvo pues compartiendo ahí, predicando a unos maestros, y entonces ella les compartía lo de 1 Tesalonicenses 4, que habla exactamente de esta parte, del regreso de Cristo. Y entonces les decía, ¿verdad?, que se arrepintieran, que andaban mal, porque si no, pues Dios había prometido que iba a regresar y los que no, pues iban a quedar, ¿no? Y decía Lulú, y cuando oigan las trompetas, dice Tesalonicenses y Corintios también lo dice Pablo, ¿verdad? Habla en ese sentido, de que iba a ser arrebatada la iglesia. Y entonces este maestro oía, es un maestro muy intelectual, daba clases de historia, me dice mi esposa, pero era muy objetivo. Y entonces él decía, bueno, cada que veía a mi esposa le decía, oye Lulú, ¿qué pasó? Porque aún oigo las trompetas, decía él, hacía manera de burla, ¿no? Entonces, pues finalmente, hermanos,
la Biblia es bien clara, ¿no? Y Dios va a venir porque va a venir. Entonces, este tipo de gente se refiere como en esos tiempos que la gente se burlaba. Ay, ¿a poco tú crees que hizo la Biblia la hizo Dios? ¿A poco tú crees que Dios es esto? ¿Por qué? ¿Por qué si es tan bueno? ¿Por qué no destruye al diablo? ¿Y por qué no destruye el pecado? Y cosas así. Pero no se dan cuenta que Dios es soberano y permite muchas cosas. Eso en la teología se llama la permisividad de Dios, que permite muchas cosas. Aunque no esté de acuerdo, a veces permite que suceden, porque hay allí una enseñanza. En esto, la palabra de Dios en Salmo 34 dice que la palabra del Señor es verdadera. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que iba a pasar, que todo iba a pasar el cielo y la tierra a pasar. Dice, pero mis palabras no van a pasar. Entonces habla de un Dios inmutable, de un Dios que es firme en cuanto a lo que Él dice. Entonces, pues a veces, aunque se burlen, aunque te dejen con la palabra en la boca, aunque te ignoren, tenemos que predicar, hermanos. Tenemos que tener paciencia. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero pues conmigo tuvieron mucha paciencia. Una sobrina que fue la que me compartió de Jesucristo, iba seguido a verme. Y yo ya la veía desde la ventana y dije, ay, ahí viene esto otra vez, ¿ahora qué me va a decir? Y yo me defendía, tenía mis argumentos, ¿verdad? Según allí y todo. Al final, el Señor terminó, me convencí y acepté a Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que hacer, como dice el Evangelio, hay que lanzar la red. La red, ¿verdad? Hay que lanzarla al mundo. El mundo es un tipo figurado del mundo, el mar. Entonces, hay que lanzar la red allí y sacar cuántos peces hay, ¿verdad? Y ya dice la Biblia que Dios irá escogiendo a los peces buenos y a los malos. Pero tenemos que pescar hombres. Y te cuento rápido una anécdota, porque hace muchísimos años yo era jovencillo y en unos tiempos de verano fui con unos amigos a Jalisco y me llevaron a una presa, a una laguna. Pura gente mayor, hermanos. Yo en ese tiempo era más chavo. Y había gente así como de mi edad ahora. Y entonces, pues ya tenían allí un montón de cosas, sartenes y cosas así. Tenían en un lugar unos como anzuelos. Y no eran ni siquiera cañas profesionales con carrete y todo. No era nada más una vara de las que cortaban de los árboles. Le ponían un cordón, un ganchito, y allí empezaban allí a pescar. Y decían, hay que tener paciencia para pescar. Entonces, cuando veían que el cordón se movía, rápido, inmediatamente lo sacaban y ya jalaban al pescado. Nosotros, como pescadores de hombres, tenemos que tener igual paciencia para pescar al hombre. Ya le prediqué y no quiso, no importa, otra vez con él. No, hay que ir con él. Yo me acuerdo a mi mamá, le prediqué como 3 años, hermanos, cada 8 días que salía, iba yo a Cuautitlán, un día, cada domingo, hasta que Dios le tocó su corazón y después ya llegó a ir a la iglesia. Entonces, gloria a Dios, mi madre antes de morir le entregó su vida a Cristo y yo sé que ahora está con Él, por la gracia de Dios. Bueno, entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer todo con paciencia, con dedicación. Si vas a dar un estudio, dalo bien, ten paciencia. Si vas a dar una clase, igual, ten paciencia. En el discipulado, tenle paciencia a tu discípulo, enséñale bien, ministralo. Entonces, regreso a lo que decía anterior. Entonces dice Pedro, ¿verdad?, que algunos piensan que ya se tardó, pero la realidad es que no es que se tarde, sino que más bien el Señor está aplazando su regreso de manera intencional. Lo hace. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, porque faltan muchos que se arrepientan, ¿sabes? Y el Señor está llamando al arrepentimiento. De hecho, los primeros mensajes en el Nuevo Testamento empiezan con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que venía anunciando que el reino de Dios se había acercado. Después que él muere y es decapitado, entonces, después, el que continúa con esto, con ese mismo mensaje, ¿es quién? Jesucristo también, ¿verdad? Sigue anunciando. Y en el libro de los Hechos igual, arrepentidos y convertidos. Hoy es igual lo mismo. Tenemos que convertirnos. Y si Dios no ha llegado, no ha venido, no ha regresado, es por su paciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar para que la gente se convierta, ¿verdad? Y entonces, pues el Señor está esperando que la gente se arrepienta. Seguramente tú conoces a alguien. Seguramente hay alguien en tu familia. Seguramente hay un vecino, hay un amigo. ¿O no es cierto? ¿O nada más yo? Seguramente todos tenemos, ¿verdad? Y entonces, pues hay que seguir predicando. Y justamente, hermanos, el Señor no regresa es por eso. Da tiempo,
¿no? Es como si tú vas a hacer algo y dices, ¿sabes qué? Ahorita vengo, te doy chance tantito, voy y regreso. Entonces Jesús, si usamos esa palabra, nos está dando chance de que los que no conozcan puedan llegar a conocerle. Y termino, al final voy a terminar con esto, ampliándolo un poquito más. Pero bueno, entonces lo que Dios quiere es que nadie perezca. Pero el hombre a veces se pone difícil. Yo platiqué con alguno y me dice, no, es que esto es muy serio, tengo que pensarlo. Otro, no, es que aún no estoy listo, ¿verdad? Y a Jesús también le dijeron, ¿se acuerdan? No, es que deja que primero entierre a mi papá. Ves que primero tengo mi familia y cosas así, ¿verdad? Que la gente pone. Esta palabra, hermanos, en el griego es la palabra apolumí y significa perder o estar perdido. Y Jesús la emplea en Mateo 18:11 cuando dice que Él vino a buscar ¿qué? Lo que estaba perdido, ¿verdad? El Señor dice lo que está perdido. Ojo, aquí lo dice en presente. Entonces, el hombre está sin rumbo, está en el mundo, ¿verdad? Anda por caminos de pecado y Dios lo está buscando. Dios está buscando a la gente perdida, lastimada, maltratada, aquellos que andan sin rumbo en el mundo, ¿verdad? Los que andan alejados, los que andan en las drogas, prostitución, bebida, allá alejados, allá en sus caminos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que hay que regresar al camino de Dios. Y para eso mandó a Jesucristo a buscar a lo perdido. Amén. Isaías 55:7 dice, no lo busque, se lo voy a leer, dice, deje el impío su camino y el hombre sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es decir, otra vez, reitero, el hombre va en un camino equivocado y necesita tener un encuentro con Dios, arrepentirse, confesarle su pecado y entregarle su vida a Él. Entonces, esto traigo muchos versículos, estoy escogiendo algunos ahorita nada más. 1 Timoteo dice, ¿verdad?, que quiere que todos los hombres, ¿qué? Que sean salvos, dice, ¿verdad? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Su palabra es su verdad. A lo mejor otros tienen otra verdad. A lo mejor otros piensan otras cosas. Bueno, esa es la verdad de ellos. Pero la verdad del Dios de la Biblia es esta, que a través de Jesucristo se llega al Padre. Yo digo en mis palabras, Jesús se reserva el derecho de admisión al cielo a aquel que lo recibe. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Mira, la verdad es que por su conducto se lleva al Padre. Entonces, voy a utilizar otro más en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y ¿qué? Un mediador entre los hombres. ¿Quién? Jesucristo otra vez aparece, ¿verdad? Entonces, esta declaración es importantísima, hermanos, cuando estamos predicando con alguien. Si tú usas este versículo, ¿verdad? Yo creo que muchos lo hemos usado. El Dios de la Biblia enseña que hay un solo Dios. No hay muchos dioses, no hay vírgenes, no hay santos, ni filosofías, ni nada que te puedan acercar a Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas doctrinas engañosas confunden y alejan y pierden al hombre. Entonces esto es peligroso. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído el libro del Mormón. ¿Alguno de ustedes aquí lo ha leído? ¿Sí? ¿No? Bueno, el libro del Mormón sí habla de los evangelios, pero mezcla unas cosas del fundador que es Joseph Smith, ¿verdad? Y él ahí hace una mezcla allí y entonces se vuelve peligrosa porque la gente dice, no, pero es que aquí dice, pues sí dice, pero lo demás ya no es lo que Jesucristo dijo y entonces se confunde, eso se conoce como sincretismo, mezclar la verdad con la mentira. Entonces es importante porque el mediador es aquel que arregla un pleito. Nos decía el pastor Ramiro hace 8 días que el hombre está en pleito con Dios y enemistado con Él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que enemista a Dios? El pecado nos separa de Dios. No podemos tener. Y entonces Jesús, Él es el que reconcilia a través de su muerte, de su sacrificio. Dice Colosenses, ¿verdad? Que Él estuvo allí en la cruz reconciliando al mundo. Qué interesante ver, gloria a Dios por su sacrificio, hermanos. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado con esas palabras de arrepentimiento, porque luego, como son 3 en el griego, se las voy a comentar ahorita, a veces si tomas una que no es la correcta, tomas una interpretación equivocada. Hay 3 palabras en el griego que ayudan a entender lo que Jesús dice acerca del arrepentimiento. La primera, siga con mucho cuidado para que no se pierda, la primera es metamelomai, y significa un cambio de mente
este cambio de mente produce dolor y remordimiento por los errores cometidos. Genera un sentido de culpa, ¿verdad? Híjole, es que la verdad es que me sentí mal, le hablé mal a mi papá, hice esto, hice aquello, y hay un remordimiento, pero ¿qué crees? Al rato ya se te olvidó, ya ni te acuerdas. Este nada más es un cambio mental. Entonces, esto, en el caso de Judas, por ejemplo, en Mateo 27:3, dice: Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió las 30 piezas de plata. Arrepentido, usa esta palabra aquí. Por cierto, ayer estaba leyendo un artículo donde dice un político, yo no sé qué estaba comentando, pero resalta lo que dice este hombre. Dice, es que Judas se arrepintió y fue salvo. Dije, pues yo no sé qué Biblia leyó, ¿verdad? Está lejos de la realidad, lejos de lo que Dios dice, pero es lo peligroso, porque aquellos que no han leído la Biblia lo pueden creer. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que pasó con Judas es esto, que él tuvo un remordimiento y en algunos casos es tan fuerte que los lleva al suicidio, que es el caso de Judas, que termina colgado, ¿verdad? La segunda, hermanos, es metanoeo en el griego y significa cambiar de opinión o de objetivo. Es decir, si tú tienes una opinión de algo y después te das cuenta que eso que tú pensabas no es así, dices, bueno, pues cambio de opinión, ¿verdad? Porque no es lo correcto. Y para ilustrarte lo que dice ese significado, es aquella parábola que narra Lucas, donde tiene dos hijos, ¿se acuerdan? Que los manda a trabajar a la viña. Y le dice, hijo, quiero que vayas a trabajar a la viña. Y entonces, ¿qué le dijo uno? Sí voy. Y ese no fue. Entonces le dijo otro, oye, hijo, échame la mano, mira, necesito... No, yo estoy haciendo unas cosas. A veces dicen los jóvenes, oye, ayúdame. No, es que ahorita estoy ocupado, estoy haciendo tarea y cosas así, ¿no? Entonces, pero después dice que ¿qué? Que se arrepintió, dice. Ese arrepentimiento es ese. Cambias de opinión, ya me di cuenta que estaba mal y entonces ahora actúo de diferente manera. Y la tercera es la importante, es la bíblica. Esta significa el verdadero arrepentimiento, hermanos. Entonces, en el caso de David, por ejemplo, en el Salmo 51, del 4 al 10, él dice, le voy a leer lo que dice el Salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi ¿qué? De mi maldad, de mi pecado, dice David. Entonces, él está consciente de que ha pecado. Este salmo lo escribe después de que él peca con Betsabé, ¿se acuerdan? Que manda a Urías allí al frente, ¿verdad? Lo ponen y lo matan y todo, y entonces la sangre va sobre él. Y entonces, pues ahí le pasa una serie de cosas a David, ¿verdad? Y una vez que se arrepiente, escribe este salmo, hermoso salmo, que es, la verdad, muy lindo y nos habla a nosotros cuando hemos estado mal. Y Proverbios 28:13 dice eso, que el que encubre sus pecados, ¿qué le pasa? No va a prosperar, ¿verdad? Estás cubriéndote, estás como escondiéndolos. Dice, pero el que los confiesa, ¿alcanzará qué? Misericordia. Qué interesante, la misericordia de Dios, el favor no merecido, pero por esta gracia es que Dios perdona. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es para salvación. Por eso Pedro dice, ¿verdad?, que hay que ser paciente, que se arrepientan para ponerse a cuentas con Dios. Y nos deja el recurso. Además, Dios es tan lindo, tan buena onda, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, ¿Él qué es? Fiel y justo, ¿verdad? La justicia de Dios, otro atributo de Él, para perdonar nuestros pecados. Vemos aquí el sí condicionante. Sí ¿qué? Si confesamos, entonces hay perdón. Y si no, bueno, te vas a pasar ahí toda la vida, porque lo que la Biblia dice es que tenemos que ir y confesar nuestros pecados. Entonces, estos son los pasos para el arrepentimiento. Y teniendo esto en mente, ahora acompáñeme al versículo 15 ahí mismo. Más adelantito, estamos en el nuevo, vamos al siguiente, al 15. ¿Ya lo tenemos ahí? A ver, léalo junto conmigo otra vez, por favor. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Y... Muy bien, gloria a Dios. Entonces, ahora vemos también
que este versículo también habla de eso, ¿no, hermanos? Porque Dios es consistente. Lo que estamos viendo entonces es que Dios habla otra vez en esa parte, el arrepentimiento, ¿verdad? El Señor dice que el arrepentimiento tiene que ser el paso que tenemos que dar. Y la paciencia es ¿para qué? ¿Leímos? ¿Para qué es la paciencia? Para salvación, dice el pasaje. En otras palabras, Pedro le está diciendo, miren hermanos, consideren la hermosa paciencia de Dios, que Dios ha tenido, que significa salvación al hombre pecador. Y entonces Dios da tiempo en su amorosa paciencia a que se arrepientan para obtener la salvación. Y en ese sentido, Isaías 55, 6, 7, no lo busques, te lo voy a leer, dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, dice. Entonces vemos que el Señor ha tomado la iniciativa siempre, desde Génesis, en buscar al hombre, ¿verdad? En cubrirlo. Y Hebreos, termino con esto, primer punto, Hebreos 1:1 dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, se refiere desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora habla por el Hijo, dice Hebreos, pero algunos lo han ignorado, algunos han desechado su mensaje y son difíciles de salvar, digo yo, ¿verdad? Si tú estás en esta condición, no te resistas, Dios te ama y quiere que llegues al arrepentimiento, porque cada día que pasa, el Señor puede venir. El pasaje dice que se tarda, pero no dice cuándo se va a tardar. Tú puedes decirle, oye, hijito mío, haz mi trabajo y regreso en 1 hora. La Biblia no dice, ¿verdad? Más bien dice que va a llegar como ¿qué? Como ladrón en la noche, a la hora que no sabemos. Entonces, si los que se están tardando para entregarle su vida a Cristo, un día va a llegar y te vas a quedar, ¿verdad? Van a perecer y Dios no quiere eso. Yo agrego, no te equivoques. Si Dios no ha terminado, es por su paciencia salvadora. Amén. Vamos a pasar al segundo punto. Acompáñenme, por favor. La segunda razón, ¿verdad? Porque es la paciencia de Dios, es porque es necesaria. Aquí tenemos una pareja, ¿verdad? ¿Quién está más alterado? ¿Quién se ve que está más alterado? La dama. Por ahí dicen que las mujeres son más fáciles, pero yo creo que tanto el hombre como la mujer a veces somos impacientes, a veces no queremos escuchar, ¿verdad? Y queremos que nuestra razón es la que vale y defiendes tu postura. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, acompáñeme allí ahora en Hebreos, capítulo 10, versículos 36. Bueno, aquí aparece. Hebreos 10, 36. Hebreos 10, 36. Amén. Léalo conmigo. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Voy a leer un poco más para entender todo lo que dice este autor de Hebreos. Dice, dentro de poco, al que va a venir, vendrá y no tarda, porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿De quién está refiriéndose? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, como hemos visto, este atributo es de Dios, ¿verdad? Es comunicable y nosotros lo podemos copiar, reproducir en nuestra vida, lo podemos ejercer con la ayuda del Espíritu Santo. En ese sentido, el autor de Hebreos nos enseña que la paciencia es necesaria del cristiano. Entonces, tenemos que entender que es indispensable para hacer la voluntad. Dice aquí, entonces el Salmo 143, también escrito por David, dice, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Entonces David está hablando acerca, creyendo de las bendiciones, ¿verdad? Y la Biblia, no sé si ustedes han alguna vez escuchado o han investigado, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Algunos dicen que 3.900, otros dicen que hasta 8.000, y se especula, pero las que sean, hermanos, son bendiciones y son muchas. Yo he visto en mi vida muchas bendiciones, y yo estoy seguro que también he visto en ustedes la mano de Dios, he visto la bendición de Dios en muchos de ustedes, y esas son muchas, ¿verdad? Como que nos va a dar la paz, nos mandó a Jesucristo, nos da sabiduría, nos da protección, nos ha prometido que va a estar hasta ¿dónde? Hasta el final con todos nosotros, que no nos va a desamparar. Todas esas son bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces, todas estas bendiciones, hermanos,
son y llegan y llegan en tiempos de angustia. Y es por medio de la fe que en esas situaciones difíciles y tribulaciones tenemos que soportar y tenemos que aguantar. Dice Santiago 1:2, lo voy a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué interesante, aquí aparece la paciencia, ¿verdad? Pues es decir, por fe yo creo, ¿verdad? Y espero a que llegue. Pero entonces, necesito la paciencia para que surta efecto. Aquí no hay que pasar por alto que dice que nos gocemos en diversas pruebas. Ojo, ¿verdad? En muchas pruebas. De manera que a veces Dios permite en nuestra vida algunas situaciones, así te caen como cóctel, ¿no? Una de cada una. A veces pues estás falto de dinero, pero al mismo tiempo tienes problemas con la esposa y luego al tiempo te pasó que ya se descompuso el carro y cosas así que dices, híjole, pues ahora sí me está lloviendo, ¿no? Pero realmente, hermanos, lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos que gozarnos en la paciencia, ¿verdad? Y de esa manera también podemos dar testimonio. Entonces, esto realmente, déjeme decirle que es un poco difícil cuando estás pasando una situación muy tremenda que te duele, que te ha puesto en crisis, ¿verdad? Que digas, ay, Señor, pues gloria porque no tengo dinero. Gloria a Dios por esto, por aquello. O sea, realmente es muy difícil. Entonces, porque cuando todo está bien, cuando tu economía marcha bien, cuando tu trabajo, la salud, los hijos, todo, dices, no, gloria a Dios, amén, Señor, qué bueno eres, y etcétera, etcétera, ahí, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando llega la prueba? Cuando llega la tribulación, cuando está la enfermedad, justamente en ese momento de aflicción, es cuando Dios dice, alégrate en la prueba, porque ahí se va a ver realmente la permanencia en la fe. En el problema, ¿verdad? Que dice que produce la paciencia, ahí se va a ver de qué estamos hechos, en quién hemos creído. Nosotros, pues como ejemplo rápido te digo, nosotros estamos vendiendo un departamento, la iglesia nos está apoyando en oración para que llegue un buen vendedor, ¿verdad? Y bueno, pues eso me da paciencia, digo, bueno, pues tengo que esperar. Pero al final tengo la esperanza de que llegue un buen comprador, ¿no? Y entonces, en otra situación, también tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Porque, les platico rápido, llegó un vendedor un día y me dijo, ¿sabes qué? Yo te ofrezco tanto. Y entonces le dijimos, no, es que el costo es tanto. Dijo, bueno, déjame pensarlo. Luego habla y dice, ¿sabes qué? Ya me convenciste, ya no lo anuncies. Ya quita el anuncio y mañana llevo un dinero para apartarlo y ya. Pues, ¿qué crees? Que no llegó. No llegó. Entonces yo dije, híjole, Señor, pero ¿cómo es posible? O sea, si ya estaba, ya había llevado yo al abogado, al abogado para hacer papeleo y todo, pues no se presentó. Entonces mi esposa y yo dijimos, bueno, pues Dios tiene un plan y entonces tenemos que aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo digo, bueno, Señor, pues no entendemos mucho, no sabemos por qué es la razón por la que no llegó, ni siquiera dijo, pues es que choqué, espere, me voy, o sea, no dijo nada, ya simplemente no contestó y no llegó a la cita. Y entonces entendemos lo que dice Romanos 8:28, que a los que ¿qué? Que a los que aman a Dios, todas ¿qué? Las cosas les ayudan a bien. Entonces, la respuesta es, mira, Señor, la verdad es que yo sí estoy necesitado, pero no entiendo, pero lo que sí puedo, que tu propósito es que todo va a estar bien. Y yo digo, bueno, a lo mejor era un defraudador, o sea, he pensado cosas así que Dios me libró de algo. Y entonces tenemos que darle gloria a Dios y gozarnos ahí en la prueba, ¿no? Ahorita pasó nuestra hermana Patti, gracias a Dios que ya está aquí con nosotros y seguramente ha pasado pues momentos difíciles, ¿verdad? Pero estamos ahí apoyándole, estamos ayudándole, pero su fe no cae, ¿sabes? Ella los lunes nos comparte a veces un devocional y está ahí, como ella dice, voy a usar tu frase, Pati, al pie del cañón, ahí está. Dios la está usando, aún en momentos de dolor, aún en momentos de angustia, pero ahí está, su corazón está pegado a Dios y Él es el que la fortalece. Tenemos que tomar ese ejemplo, hermanos, porque también la Biblia dice que veamos a los otros, ¿no? Entonces, yo sé que esto es para gloria de Dios, Pati, pero viene al caso para esto. Entonces, regreso, hermanos, a lo que les decía. En la prueba hay que gloriarnos, porque por medio de la prueba, en la provocación, la angustia, saca lo que somos.
lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Si eres enojón, pues ahí va a salir. Si eres de carácter así como que un poco impacientito, pues ahí va a salir. Si eres de los que cuestiona, Señor, ¿yo por qué? A mí siempre me pasa esto, yo toda la vida, o sea, ¿verdad? O estás agresivo con Dios, sale tu agradecimiento. Señor, gracias, Padre, porque yo sé que no vinimos al departamento por alguna razón. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Dios nos ha librado de un accidente, hermanos? ¿Verdad? Vemos la mano de Dios ahí. Entonces, sería eso, ¿verdad? De gratitud. Señor, te doy gracias porque me salvaste, porque me cuidaste. Entonces, Dios permite que pasemos estas pruebas, hermanos, que son necesarias para que reflexionemos y nuestro carácter crezca y sea maduro. Y a veces tiene que ser así, a través de un sufrimiento, de una prueba, ¿no? Entonces, el carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser formado por la paciencia. Con tus hijos, con la esposa, con el jefe, que a veces hay unos jefes, híjoles, qué bárbaros, ¿no? Prepotentes y todo. Bueno, allí tenemos que hacer con los hijos que ya a veces se independizan y tienen sus propias ideas, se vuelven antisociales, no quieren salir con la familia, etcétera, etcétera. Hay que tenerles paciencia, hay que amarlos, hay que aconsejarles. Amén. Entonces, falta, hermanos, mucho por aprender y estamos hoy haciéndolo con estos mensajes. Por eso, Dios nos pone a prueba para que se practique. Si tú haces algo, tienes que practicarlo para perfeccionarlo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, Dios dice, bueno, hijito, yo veo que te hace falta paciencia aquí, pues te voy a poner a un marido molón para que practiques la paciencia. O al revés, ¿verdad? Y allí Dios dice que a través de la paciencia nos va a perfeccionar. Dice Santiago 1:4, tenga la paciencia su obra para ser perfecto. Eso significa un estado de integridad absoluta, sin falla ni pecado. Ese es un atributo que solo le pertenece ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero de alguna manera la traducción es madurez en el cristiano. Eso de perfección se traduce como madurez. Entonces, agrego Romanos 5:3 para tener el contexto claro y darle más solidez a este argumento. Dice, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que produce paciencia. Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba paciencia y esperanza. Entonces vemos en este juego característicos de las cartas paulinas, ¿verdad? Lo que habla Pablo, que nos gloriemos en qué, hermanos, en la prueba, en el problema, en la dificultad, ¿verdad? En el pleito con tu jefe, digo, no que lo hagas tú, sino él contra ti. Entonces, la paciencia es la esperanza, hermanos. Y de alguna manera, pues Pablo lo que hace es nos exhorta a que en ese momento difícil seas feliz en el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, la Biblia es bien clara, ¿no? Y dice, alégrate, alaba a tu Dios, exáltale. Pregunta, ¿podremos? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Hace rato cantamos unas alabanzas hermosas, estaba yo pensando en eso, ¿no? Hay que exaltarle porque Él es bueno, ¿no? Para siempre su misericordia, amén. Entonces, hermanos, aprendamos a ser pacientes a través del sufrimiento, porque por allí la esperanza aumenta, dice Pablo. Nos pone a prueba para aplicarla, para que la ejercites, para que te entrenes. En cuanto a la esperanza, quisiera decir, por ahí hay un dicho que dice que la esperanza, ¿qué? Muere al último, dicen, ¿verdad? De alguna manera, este dicho lo que trata de decir es que es el último recurso que uno tiene para que algo que tú estás pidiendo o que te suceda sea bueno, ¿no? Pero para nosotros, de alguna manera, tenemos otro concepto, que la esperanza está ¿en quién? En Jesús, en nuestro Salvador. En Él está puesta la confianza. Dice Hebreos que puesto los ojos ¿en quién? El autor y consumidor ¿de qué? ¿De qué? En eso es nuestra esperanza, hermanos. Amén. ¿No oigo? Amén, ¿verdad? Bueno, entonces, en la pena, en el problema, significa que mi seguridad está puesta en Jesucristo, porque Dios me va a ayudar. Entonces, lo que implica la paciencia en la venida de Jesús, porque lo que está hablando Pedro es eso, ¿no? Mientras no venga, tenemos que estar, ¿qué? Pacientes, esperando, preparándonos, orando,
reuniéndonos, predicando, compartiendo y también trabajando. Porque aquí a uno dice, bueno, pues el que ya vino, ya no vamos a trabajar. Dice, pero no, el que no trabaje, que tampoco ¿qué? Coma, ¿verdad? Entonces, había un engaño por ahí. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Entonces, tenemos que pensar, cuando estamos en algún asunto como ese, tenemos que alentarnos, tenemos que animarnos. Oye, hermano, fíjate que estoy pasando por un problema así, te pido que ores por mí, ayúdame, ¿qué me aconsejas? Incluso hasta llegar con el pastor a consejería, ¿no? Entonces, bueno, esto de la esperanza, hijos, la verdad es que tendríamos mucho que decir, pero termino este segundo punto. Dice Romanos 8:24, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve es esperanza, porque lo que alguno ve, pues ¿para qué lo esperas? Dice Pablo, ¿verdad? Pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos. Parece como trabalenguas, ¿no es cierto? Es la característica de Pablo en sus cartas, ¿no? Entonces, mire, primeramente, por la esperanza, Dios nos permitió ver la salvación ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. Pero si ya somos salvos, pues ya para qué tengo esperanza, ¿no? Pero si no, entonces sí requerimos de la paciencia, esperando la salvación. Por eso el salmista, el Salmo 33:20 dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, en su palabra, en su Santo Espíritu, su confianza y en su obra redentora. Esto, de alguna manera, nos da la idea del enfoque de esto que estamos hablando. Y termino diciéndote este punto, la paciencia es necesaria. Dios ha determinado tratar con nosotros para que nosotros crezcamos en nuestro carácter, que seamos maduros y podamos llegar a la altura del varón perfecto. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Vamos a pasar. Gracias, Lupita. Vamos al tercer punto. Vamos al punto tercero. Y ahora vamos a ver Gálatas 5:22. Cuando lo tenga, avíseme y vamos a pasar a ese punto. Amén. Aquí en la célula de grupo de los venados, Marisela es rapidísima. Yo creo que ganaría un curso de esgrimeo. Fácil los encuentra la hermana. Y hay muchos de ustedes muy buenos. Yo he tenido en mis cursos, a hermanos buenísimos para buscar las citas y todo, ¿no? Entonces, vamos al tercer punto. ¿Qué dice? La paciencia transforma, cambia. Gálatas 5:22. Entonces, yo escogí esta lámina porque vemos una persona, ¿verdad?, en sus diferentes facetas. Aquí, ¿a qué les suena eso? ¿Cómo que la ven? Como que está triste, ¿no? Angustiada. Aquí está alegre, ¿no? Aquí está enojada, ¿no? Entonces, la paciencia tiene por objeto cambiar nuestra vida, transformarla para gloria de Dios. Dice Gálatas 5:22, vamos allí a Gálatas 5:22. A ver, léalo conmigo para que todos lo leamos. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, pues después, para entrar en esto, todo rápidamente un contexto de entender esta parte. Después de la partida de Jesucristo al cielo, Él prometió que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría ¿qué? Al Consolador, el Espíritu Santo. Juan 16:7. ¿Para qué? Para convencer al mundo de ¿qué cosa? De pecado, ¿verdad? Y entonces Él lo pone en nosotros, ¿verdad? Cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que pasa es que viene el Espíritu Santo y hay un reconocimiento de parte de Dios. Juan 1:12, a los que ¿qué? ¿Qué dice Juan 1:12? ¿A los que qué? A los que les recibieron, ¿qué pasó con ellos? Les dio la potestad. Potestad quiere decir derecho. Yo te doy el derecho de que seas mi hijo por haber entregado tu vida a Jesús. Entonces, perdón. Pasamos a ser hijos legítimos de Dios. Somos nacidos de nuevos, ya somos criaturas nuevas, ¿verdad? Ya somos adoptados. Y pasamos también
a formar parte de la familia de Dios y a su cuerpo, que es la iglesia. Pero hay algo más, que es esto que yo les comentaba. ¿Quién vino a nuestro corazón? Jesús en la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces es algo súper importante, hermanos. Es una bendición enorme. Y en ese sentido, 2 Corintios 1, 21, 22 nos dice, ¿verdad?, que el cual nos ha sellado con las arras del Espíritu, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, cuando nos casamos, ¿verdad?, por ahí se dan unas moneditas, ¿se acuerdan? Que son, ¿qué? Las arras, ¿verdad? Y el anillo y todo eso. Y entonces, esa es la garantía de que Jesús está comprometido con nosotros, entendiendo esta parte, ¿ok? Bueno, entonces, ahora Dios, hermanos, tiene muchos nombres y muchas funciones. La de el Espíritu Santo es, por ejemplo, que es nuestro abogado, que nos defiende, que nos enseña, es nuestro maestro, ¿verdad? Es nuestro intercesor, aboga por nosotros y otorga dones a todos los cristianos, ¿no? Yo sé que ello ya lo sabes, pero quise introducir con esto para explicarte lo del pasaje. Entonces, hermanos, este fruto realmente es uno, porque yo he escuchado por ahí que dicen, es que los frutos del Espíritu Santo. No. Es un fruto. Es un fruto dividido en 9 secciones, ¿no? Entonces, lo correcto es el fruto del Espíritu Santo, no los frutos. Entonces, este fruto, hermanos, Dios los puso en nosotros porque Dios es omnisciente. Dios conoce todo, los detalles de nuestra vida. Él sabe lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer al rato, mañana, lo que hicimos hace 2 años. Dios conoce tu vida a la perfección. Delante de Él está todo. Entonces, Él sabe, ¿verdad?, que nosotros íbamos a necesitar la paciencia. Y entonces colocó ese fruto en nosotros. Y entonces vemos que el primer fruto, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? El que vimos hace 8 días, ese amor admirable, ese amor sacrificial que Dios tuvo para con nosotros, ¿verdad? Y luego que viene, amor, gozo, gózate delante de Dios, gózate en las pruebas, gózate en la aflicción. Dios lo puso ahí porque nosotros no va a salir de nosotros si tenemos una lucha allí. Y entonces, entre ese fruto, con las 9 secciones, hay uno que es la paciencia, ¿verdad? Entonces, eso Dios lo puso porque sabía que íbamos a necesitar de la paciencia. Dios dijo, bueno, es que estos van a tener paciencia con la familia, donde quiera que vayan, y entonces yo voy a poner paciencia en ellos a manera de que la ejercitemos. Ese es un atributo que nosotros podemos ir creciendo a través de la vida del Espíritu Santo, ¿no? Igual que el amor. El jueves veíamos en la célula, ¿verdad?, que por ejemplo el amor, híjole, pero ¿qué tal amar al que te hizo algo malo? ¿No? Entonces, como que a veces el perdón no es tan fácil. No es opcional el perdón, es un mandamiento. Y ahí poníamos en la mesa, salieron muchos temas interesantes acerca de esto, ¿no? Entonces, esta parte, hermanos, nos ayuda el Espíritu Santo a nuestras debilidades. Por eso Dios lo ha puesto en nosotros. Y la gente que no es cristiana, que no ha recibido a Jesús, no tiene el Espíritu Santo. Solo, ¿quiénes? Los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Y nos ayuda para crecer en estas manifestaciones espirituales o virtudes también se pueden llamar, ¿verdad? Y hoy, hermanos, vivimos en un mundo de tecnología, ¿verdad? Donde la inteligencia artificial, donde todo es más rápido, es a prisa, es más dinámica. Y esta manera de vida nos arrastra de alguna manera, ¿verdad? Y a tomar decisiones precipitadas, sin pensar, sin reflexionar. Y después vienen las consecuencias. Por no esperar. De manera que Dios nos enseña, ¿verdad?, que hay que tener paciencia, hay que tener calma, aprender cómo aplicar la paciencia. Es esta última parte que te digo, que es la enseñanza, esperar en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y por eso debemos de conocerlas. Por ejemplo, Efesios 4:2 dice, discúlpeme usted, nos enseña a que vivamos con toda humildad y mansedumbre. Aquí la mansedumbre es un fruto, ¿verdad? Con paciencia, dice, soportándonos en amor, dando testimonio, ¿verdad?, a los demás matrimonios. Que seamos luz a los demás, que nos vean que somos atentos, que somos amorosos con las esposas. Mateo 7:16 dice que por los frutos, ¿qué va a pasar? Se conocerán, ¿verdad? Eso quiere decir que a través de la conducta, como yo me porto, ¿verdad?,
yo voy a dar testimonio de quién está conmigo. Pregunta, ¿cómo eres con tu esposa, con tu esposo? Bueno, voy a replantear la pregunta. ¿Cómo te conocen tus amigos? Ahí viene el enojón, ahí viene aquel que es de temperamento rápido, ¿no? O es que, no, mira, ahí viene, no, este cuate es buenísima onda, es bien atento, es bien amable, es bien amoroso. ¿Viste cómo le habla a su esposa? ¿Viste cómo trata a sus hijos? Sí, y son relatosos. Bueno, es por la paciencia. Hay que tener paciencia, hermanos. Entonces, ahí en la paciencia también va a salir, como en el otro que vimos, va a salir, ¿verdad? Lo que tienes en tu corazón. Porque algunos hasta insultan a la esposa o al marido, ahí se agarran ahí los dos ahí, ¿verdad? Yo una vez, obviamente no era gente cristiana, el papá ahí tomando con el hijo y después ya estaban ahí agarrándose, estaban peleando y se insultaban unos a otros ahí. Qué espectáculos. Por eso necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, y allí lo que el cristiano puede manifestar son de dos sopas nada más. ¿Andas en el espíritu o andas en qué? En la carne. Y dice la Biblia que no ¿qué? ¿La qué? La carne. No le des gusto, ¿verdad? Y a veces nos quiere convencer, pero tenemos a alguien que es más poderoso en nosotros. ¿Amén? Bueno, ahora, esto realmente, hermanos, es como se puede ver. Pero también los jóvenes tienen sus ratos. También, ¿verdad? Necesitan la paciencia. Yo tuve algún tiempo trabajando con jóvenes y luego había ahí, te enterabas que andaban con noviazgo y decía, bueno, esperen el tiempo. No, pues es que ya todos mis cuates tienen. ¿Y qué tiene? Tú espérate, no te apresures, tranquilo. Busca un hombre de Dios o una mujer de Dios. Porque ¿qué vas a andar con otra que diga, vamos a la iglesia? No, pues yo quiero ir al cine. Oye, espérate, no es congruente. Tenemos que tener paciencia, tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pero los jóvenes también requieren de eso, ¿no? Entonces, espérate a que Dios te mande un buen hombre y espera el momento de casarte. No se adelanten a tener relaciones antes del matrimonio. Esperen el tiempo. No se dejen engañar con cuentos de que no, mira, yo te amo y dame la prueba del amor y todo eso que ya es muy trillado, ¿no? Y es engañador. Realmente a veces cuando caen engañadas las jóvenes o los jóvenes están fornicando realmente. Y no te dejes engañar tampoco, presionar. Es que tú no tienes novio. Si es que todavía no te dan permiso en tu casa, algunas ya bien chavitas, ya yo las he visto hasta embarazadas. Un día en el tianguis vi una y nos llamó la atención a mi esposa y a mí, híjole, pasó así, qué barbaridad. Yo había tenido unos 11 o 12 años ya embarazada, la chiquita ya apenas podía caminar. Entonces, hermanas, hermanos, tenemos que de alguna manera aconsejar bien a nuestros jóvenes, llevarlos a la palabra. Proverbios está lleno de consejos. Espérate, aléjate de la mujer extraña, dice la Biblia. Entonces, y también, no has tenido relaciones con tu novio. ¿Cómo? Como si fuera algún pecado, ¿no? El pecado es hacerlo. Nosotros tenemos que esperar, los jóvenes. Nuestros jóvenes son diferentes porque son hijos de Dios. Amén. Entonces deben ser diferentes. También ellos deben dar testimonio a los otros chavos, ¿verdad? Que andan en la fornicación, para ellos es normal, ¿verdad? Si te ama, que te espere. Dice 1 Corintios 13:14 que el amor es paciente. Te quiere porque se espere, ¿verdad? Entonces, el versículo que sigue dice, todo lo acepta con paciencia. Entonces, hermanos, la paciencia significa esperar, soportar y a veces sufrir. Entonces, ten paciencia, ¿verdad? Trata de estar sereno, calmado, tranquilo, no dejes salir la ira. Proverbios 24:29 dice que el que tarda en airarse es inteligente. Es listo, ¿verdad? Y sigue la palabra de Dios. Lo contrario es insensato. Entonces, ¿verdad? Esto nos tiene que, de alguna manera, abrir los ojos, entender cuando estamos en una situación, tenemos que tender a ser calmados, tranquilos, pacientes. Entonces, esto tiene que ver con un autocontrol, ¿no? Como dice la Biblia. Entonces, esto también tiene que ver con la paciencia. Imagina que vas manejando. Yo he visto ahí muchos impacientes que de repente pasan molados, ¿no? Ahorita les venía platicando a mis hermanas, yo vengo desde Hidalgo, y entonces pues yo venía con buen tiempo, pero de repente se empezó a hacer ahí un atorón, ponemos el Waze, no, pues media hora, dije, híjole, no. Entonces busco una salida, otra alternativa, y yo creo que muchos también la vieron y iban por ahí, todos íbamos a esa ruta,
Y de repente uno quería ir bien rápido y ¡pum!, me da un golpecito atrás. Digo, ya pues vi que no era nada y dije, bueno, pues ya. La impaciencia de llegar a tiempo. No sé si tú has visto que a veces en los semáforos la gente está impaciente. ¿Qué se pasa? ¿Cuántos han visto que se han pasado semáforos? Yo he visto, una vez venía manejando también y un cuate ahí venía rebase y rebase a todos allí y casi rozando pasaba allí. Digo, oye, por poquito y me roza ahí. Bueno, más adelante el tipo ya estaba chocado ahí. La imprudencia te lleva hasta poner en peligro tu vida y las de los demás. Entonces tenemos que ser muy prudentes y muy obedientes. Entonces tenemos que ser lento, ¿verdad? Si traes prisa, pues pásate al otro carril, te van prendiendo las luces, me hago un lado y pasa. Este lleva mucha prisa, que Dios les bendiga y hasta ahí, ¿no? Otros he visto que traen un auto, en el auto traen un pescadito. ¿Han visto alguno? En la cajuela, atrás traen un pescadito. ¿Qué te imaginas cuando traen un pescadito a alguien atrás? Que puede ser cristiano, ¿verdad? O no, porque también algunos otros pero luego pasan también esos y dices, híjole, que Dios te bendiga y no te va a llevar antes de tiempo, ¿no? Porque manejan qué barbaridad. Entonces hay que tener prudencia, respetar los límites de señalamiento. El tránsito hay que ser pacientes, porque también allí es una manera de dar testimonio a los que van a tu lado, ¿ok? La paciencia, hermanos, es la manera de dar testimonio lo que Dios está haciendo por mí a través del Espíritu Santo en mi carácter, y tenemos que aplicarla. Por ejemplo, sé paciente. ¿Qué tan paciente eres para leer la Biblia? Pregunto. No me conteste cada quien. Para meditarla. Si estás en el servicio, ten paciencia, ármate paciencia, ¿verdad? Ten calma. Si vas a hacer un trámite al banco, al gobierno, lo que sea, ten paciencia. Si hablas con tu esposa, háblale con amor. A tus hijos, no te alteres, no discutas, aprende a escuchar. Con las personas de la tercera edad, exhórtalas como a padres, a las mujeres mayores como madres, dice 1 Timoteo 5:1, le dice Pablo a Timoteo, y a las mujeres más jóvenes como tus hermanas. Entonces, no te desesperes, ayúdales, no te impacientes. Si son tus papás, hónralos, ámalos, cuídalos, ¿verdad? Entonces, allí está la paciencia, que está vinculada al tiempo, al amor, la misericordia, ¿verdad? Entonces, finalmente, estoy terminando este mensaje en esta mañana y termino como empecé. Dios es paciente y no quiere que nadie perezca. Y si aún no ha regresado, no ha vuelto, es porque está dando tiempo a que se arrepientan. Aquellos que no han escuchado seguramente el mensaje de la salvación en Jesucristo, ¿verdad? Y si ves este video y no te has entregado a Cristo, no tardes, porque el Señor no retarda, sino que es paciente, de manera intencional, esperando a que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Ok? Porque al final, hermanos, déjame decirte, ¿verdad? Si el tiempo pasa y pasa y pasa, y no, pues es que, pues dijo que ni me pasó nada, y ni llegó y ni vino, no te engañes, hermanos, porque Dios al final tiene que castigar el pecado, tiene que aplicar justicia, tarde o temprano, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Amén. Acompáñeme a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor mi Dios, por este mensaje, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu entrega, Señor. Gracias por tu gracia admirable, por tu gracia tan grande que has tenido para con nosotros, lo cual nos lleva a la paciencia, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que tenemos que ser pacientes, Padre. Gracias, Señor, porque si nosotros damos falta de paciencia, Señor, pues de alguna manera no estamos actuando como tú quieres. Crea en nosotros, como dice el Salmo, un corazón limpio y puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada día, Señor, con paciencia, ármame de paciencia con mis hijos, con mi esposa, con la gente que no te conoce, Padre. Permítenos ser esa luz, dar testimonio de lo que tú estás haciendo en nosotros, Padre. Te damos la honra y la gloria, y en esta mañana te damos gracias en nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.